Bueno, muy buenas tardes, espero que sigan bien. Recuerden ustedes que antes de ver este video corresponde a la clase teórica del 14 del 10, ya para la segunda parte de la materia. Tienen el video sobre teorías evolutivas del profesor Alberto Ona, quien fue el profesor adjunto de esta materia hasta el año pasado que se jubiló, gran especialista en el tema de evolucionismo y en particular evolucionismo en la Argentina. Respecto a este encuentro en particular, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser repasar algunos de los contenidos vistos en el último encuentro y sobre todo que ustedes podían abordar con la bibliografía de Alberto Ona justamente en el texto Los orígenes de la vida. Es decir, vamos a continuar y repasar algunos de los contenidos de la última parte a propósito de la historia de la medicina en el Renacimiento y comienzos de la modernidad. Entonces, como fue señalado en el último encuentro, suele desconocerse o olvidarse la importancia que la Edad Media posee para el desarrollo de la medicina moderna. Como les decía también en el video pasado, durante los 1000 años que abarca esta época, la naturaleza de las estructuras médicas cambiaron radicalmente. Y en este sentido conviene destacar que además de la preservación de la tradición del conocimiento griego, romano, médico, el mundo europeo le legó a la medicina una serie de desarrollos que con cambios posteriores existen tal y como los conocemos hoy. Entre ellos, lo más importante, les decía la vez pasada, el hospital, la división jerárquica de la práctica profesional y la universidad, espacio fundamental para la enseñanza de la tradición médica occidental y por lo tanto para la formación de los profesionales. A propósito de la práctica médica, decíamos en el último encuentro también que fue hacia el siglo XIV que su enseñanza comenzó a cambiar, empezó a mostrar signos de cambio, fundamentalmente a través de las demostraciones públicas de cuerpos diseccionados como manera de enseñar anatomía humana. Es decir, a partir de la introducción de la disección o de el estudio de la anatomía humana y no las enseñanzas de Galeno y otros autores del mundo antiguo, del mundo tardoantiguo y del mundo medieval, que suponían por analogía cómo era el cuerpo humano, y todo lo ya explicado en este sentido. Es decir, que si en el mundo antiguo y en el mundo medieval el conocimiento del interior del cuerpo había sido a partir de inferencias analógicas, a partir de la disección de animales, inferencias analógicas para el cuerpo humano, por supuesto, desde entonces se comenzaba a acceder a un conocimiento de los diversos tejidos que lo constituían, que constituyen al cuerpo humano a través de la observación directa en el cuerpo. Bueno, les dije también la vez pasada que la primera disección pública de la que tenemos noticia la realizó Mondino de Liusi y en 1316 fue él quien escribió el primer libro moderno sobre anatomía, aunque como ya les mencioné sus descripciones seguían siendo muy fieles a la teoría galénica. A partir del siglo siguiente, el siglo XV, comenzaron a generalizarse las disecciones y los trabajos sobre anatomía, y producto de esto, por ejemplo, fueron los dibujos de Leonardo da Vinci. Acá tienen algunos que parten de observaciones anatómicas que él mismo realizó en distintas morgues donde trabajó en Italia, y que le permitieron realizar esta precisión en la descripción del cuerpo humano. Acá queda más claro, estas son algunas de las láminas de anatomía humana, un texto que Da Vinci iba a realizar. Acá hay algunos de los borradores que es una obra que quedó inconclusa, pero estas láminas existen y de hecho formaban parte de un trabajo que él iba a realizar con el médico italiano Marco Antonio de la Torre, pero dicho trabajo quedó trunco y
cerca de 600 dibujos anatómicos, bueno, permanecieron guardados hasta el siglo XX en la colección real británica, desde 1680. Ahora, esto en parte también da más sentido a que hoy registremos y conozcamos a ese gran anatomista de época, lo que ustedes también leen en la bibliografía del profesor Alberto Bona, que fue Andreas Besalio. Besalio, médico belga de la Universidad de Lovaina, produjo un gran tratado de anatomía moderna, el de Humani Corporis Fabrica, y este libro, bueno, fue el libro que comenzó a modificar el entendimiento de la anatomía humana que hasta entonces se tenía, porque es la obra en la que por primera vez las ilustraciones resultan más importantes por lo que explican que el texto en sí mismo. Es decir, la imagen sirve para explicar un montón de cosas, ¿sí? Para entender un montón de otras cosas. Lo que demostraba su trabajo, producto del estudio de muchos cuerpos, muchos cadáveres a los que él mismo accedió, era que el cuerpo humano no era como lo describió Galeno, o que al menos no siempre era como lo describió Galeno, es decir, él es el primero que rebate fuertemente la anatomía galénica, y él lo podía demostrar con una serie de láminas anatómicas que acompañaban el texto del libro, como esta que ustedes pueden ver acá. De tal modo, pudo comprobar, por ejemplo, que, acá tiene otra lámina, que las paredes musculares internas del corazón eran densas y por lo tanto no había espacio para que circule la sangre a través de ellas como lo había establecido la fisiología galénica. Al mismo tiempo, en su obra se describían por primera vez algunas estructuras anatómicas como el esternón o el útero, ¿sí? Que él pudo observar nuevamente inspeccionando en distintos cadáveres, o sea, el esternón y el útero inspeccionando en seres humanos. Bien, ahora lo importante, y esto ya nos permite entrar o conectar con los temas de esta segunda parte de la materia, a propósito de la historia de la medicina y de los estudios de la vida, lo importante es que estas disecciones de las que veníamos hablando fueron motivo para que muchos médicos comenzaran a trabajar ellos mismos con sus propias manos. Es decir, estos autores formaron parte de esta nueva ciencia e insistieron que ésta debía ser empírica. En vez de depender de la autoridad de los antiguos, y eso es lo que vemos con Besalio, por ejemplo, cuestionando a Galeno, es decir, cuestionando un tipo de medicina llamada libresca, es decir, esta medicina que se basa en la autoridad de lo que dijeron los sabios de la antigüedad, cuyos conocimientos se transmiten fundamentalmente a través de los libros. Esta nueva ciencia entonces decía que había que comenzar a observar, es decir, esta nueva ciencia debía ser empírica en vez de dependiente de los autores antiguos. Y se propusieron fundamentar su propia ciencia, como ya les dije, en la autoridad de los sentidos, insisto, no de los conocimientos de los antiguos, ¿sí? Bien, la experiencia para estos autores entonces era la clave para construir teorías nuevas sobre el mundo natural. Como ustedes saben, por lo estudiado en la bibliografía y comentado en las clases teóricas prácticas, uno de los más destacados defensores del conocimiento empírico fue el inglés Francis Bacon, ¿sí? Para establecer nexos con lo que ustedes van viendo en otras, en las clases teóricos prácticas dadas por el profesor Glavich o lo que pueda comentar o ya haya comentado el profesor Levinas. Es decir, para que esto no sea un compartimiento estanco en donde por un lado se estudia historia de la medicina, historia de la biología y por otro lado astronomía, física, etc. ¿Sí? Este es el clima de época en el que nos estamos moviendo. Bien, entonces,
de lo que les venía diciendo, en el mismo sentido, este incremento de la experimentación de los propios médicos a la hora de estudiar el cuerpo humano permitió que cobrara fuerza, tal y como sucedió en otros campos del conocimiento, la noción de experimento, cuyo lugar por excelencia sería el laboratorio. De hecho, la palabra laboratorio significa literalmente lugar de trabajo. Inicialmente estos laboratorios eran las casas de los mismos médicos e investigadores, quienes poseían espacios separados del resto del hogar, un galpón al fondo, una habitación, ¿sí? Y en esos espacios poseían espacio suficiente para poder indagar sobre los diversos aspectos de la naturaleza. Es decir, eran el mismo lugar del científico, en el que se realizaban estos experimentos, distinto a lo que va a ocurrir en el siglo XIX cuando el laboratorio sea un lugar dependiente de una institución en particular. Después lo vamos a ver. Entonces, había lugar ahí para indagar en distintos aspectos de la naturaleza. Aquellos interesados en anatomía, fisiología y otras ciencias de la vida poseían en sus propias casas, en un lugar apartado, mesas de disección y los instrumentos necesarios para trabajar en sus investigaciones. Este es el caso de alguien que ustedes encuentran en el texto de Alberto Ona, del médico belga Van Helmont, quien vivió entre 1579 y 1644, que tuvo en su casa un pequeño árbol, y este es el experimento que está mencionado, insisto, en la bibliografía de Alberto Ona. Bueno, tenía un pequeño árbol en una maceta que durante 5 años él regó regularmente con agua de lluvia. Pasados los 5 años, y acá es muy clara la noción de experimento, pasados los 5 años pesó el árbol y la tierra, y descubrió que esta última pesaba más o menos lo mismo al momento al que había plantado 5 años atrás el árbol pequeño, mientras que el arbolito pesaba 164 libras más. Este hecho Van Helmont lo atribuyó a la absorción del agua con la que había regado el árbol, y eso le dio lugar a que él llegara a una serie de conclusiones que ustedes pueden leer en el trabajo de Ona, pero lo importante es que lo que hizo Van Helmont fue operar directamente a partir de un experimento para llegar a esas conclusiones. Bien, otro ejemplo es el caso de William Harvey, médico inglés muy importante, que también vieron la bibliografía de Alberto Ona, que vivió entre el siglo XVI y el siglo XVII, y en su libro De Motu Cordis exhibe el que fue su gran descubrimiento. Este libro fue publicado en 1628, que es la circulación de la sangre. Bueno, Harvey también realizó experimentos, diseccionó serpientes y sapos y otros animales de sangre fría para observar mejor los detalles de los latidos del corazón en su investigación, para comprender cómo, se producían esos movimientos del corazón. ¿Sí? Y si bien hay algunas de las cuestiones de la teoría de Harvey que todavía deben mucho a la noción de lugares comunes de Aristóteles, como vamos a ver más adelante, él introduce nuevos elementos propios de una tradición mecanicista en la medicina tan importante o tan central para la ciencia médica y las ciencias de la vida en general, o del estudio de lo vivo, desde la modernidad. Bien, entonces hasta acá el impulso experimental en medicina, como vemos, tiene una larga tradición, que se observa, por ejemplo, en una de las herramientas que se puede encontrar en estos primeros laboratorios que funcionaban dentro de la casa de los investigadores, que es el microscopio. Los historiadores muchas veces han disminuido o devalorizado la importancia de su uso para el siglo XVII, o por lo menos para periodos previos anteriores al siglo XIX, diciendo que los microscopios que habían, eran elementos de diversión o de riqueza diletante.
Sin embargo, recientemente algunos investigadores han revalorizado el rol que tuvo el microscopio en la investigación desde comienzos del siglo XVII en numerosos científicos como Robert Hooke, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este instrumento simplemente sirve acá para ilustrar que la importancia del rol del experimento y del laboratorio desde el mismo siglo XVII. Como veremos en un próximo video, bueno, el microscopio va a ser central hacia el siglo XIX, o mejor dicho, el símbolo central del médico científico que va a generalizarse en el siglo XIX. En la misma línea señalada sobre la importancia de la experiencia de esta nueva ciencia, se ubica la obra de Paracelso. Paracelso, médico, digamos, que vivió, si es que se lo puede definir únicamente como médico, pero digamos, personaje que vivió entre el siglo XV y el siglo XVI, nos da muchos elementos a propósito de una historia de la medicina de la vida. Destaquemos dos. En primer lugar, su intención de refundar la medicina sobre nuevos principios que superen a Galeno e Hipócrates, que debían de nuevo derivar de la observación, del aprendizaje de la naturaleza y no de los libros, sino de ese saber libresco. En segundo lugar, Paracelso suele destacarse en las historias de la medicina por el gran énfasis que puso en la química para operar médicamente, que se observaba, por ejemplo, en su insistencia en el uso del mercurio y el arsénico para el tratamiento de las enfermedades. Paracelso y sus seguidores, los llamados iatroquímicos, iatroi es médicos en griego, bueno, Paracelso y los iatroquímicos sostenían que el cuerpo humano debía entenderse en términos de reacciones químicas, disciplina que al mismo tiempo proveía la base para el desarrollo de las drogas para tratar las enfermedades que afectaban desde afuera al cuerpo humano. Es decir, hay un primer cuestionamiento a la teoría de los humores. Son enfermedades que llegan desde afuera y no producto del desbalance de los humores. Bien, pero ahí queda. Ahora, frente a los iatroquímicos, posteriormente aparecieron los llamados médicos físicos o iatrofísicos, que entendieron el cuerpo y sus partes como un gran mecanismo. Para estos médicos, la fisiología humana era entendible y representable en términos matemáticos. Véase aquí entonces el vínculo con lo postulado, por ejemplo, Galileo y la nueva ciencia, sobre la que ya se ha hablado bastante en otros videos y sobre la que ustedes tienen mucha bibliografía. Y acá, por ejemplo, a propósito de Harvey, de quien ya les hablé, o del mismo René Descartes, que también tenía una descripción mecanicista del cuerpo humano, ¿sí? Y del funcionamiento del universo en general y del mundo físico en particular. Bueno, la nueva ciencia entonces contaba así con pensadores que propusieron un mundo concebido como un mecanismo formado por un agregado de partículas homogéneas y solo distintas entre sí por sus aspectos cuantitativos. La tradición mecanicista, como decía un autor que se leía en la materia, Kearney, y cito, adoptó una visión de la naturaleza en que la analogía prevaleciente era la máquina. Lo que impresionaba a los científicos que trabajaron en este marco era la regularidad, la fijeza y la naturaleza previsible de los fenómenos. En este sentido, los planetas se definían en términos mecánicos, lo mismo que el cuerpo humano, el reino animal e incluso el proceso de creación artística. Desde esta perspectiva, el Dios cristiano adquirió algunas de las características del ingeniero. Los mecanicistas se fijaron en aquellos aspectos del mundo más fácilmente explicables en términos mecánicos. Fin de cita. La tradición mecanicista fue divulgada en el siglo XVI y en el siglo XVII, bueno, entre otros, en la obra de Mersenne, Hobbes y Descartes, al que ya me referí. Nuevamente, el presupuesto mecanicista fue que el universo era gobernado por fuerzas mecánicas
Y dicho presupuesto resultaría dominante para muchos autores del siglo XVIII, o entrado del siglo XVIII, que en sus comienzos, como ustedes saben, contó con las cosmologías de Newton, por ejemplo, eh, como las dominantes en la filosofía natural. Y de hecho de acá deriva, cuestión con la que no me voy a meter porque eso lo van a ver seguramente en las clases teóricas con Levinas, la preponderancia para todas las ciencias, luego de Newton, de el paradigma fisicalista, es decir, que la correcta ciencia es la que se basa en la ciencia postulada por Newton y sus antecesores. Eh, bueno, y de hecho, a propósito de la historia de la medicina, acá lo que tienen es una de las láminas que aparece en el De Motus Cordis de William Harvey, este médico inglés, que, como ya dijimos, descubrió la circulación de la sangre, eh, y contribuyó con su tratado a una interpretación mecánica del funcionamiento de los organismos. De hecho, el corazón se interpretaba como una bomba que se abría y se cerraba con un sistema de válvulas y que permitía la circulación de la sangre por el cuerpo. Muchos de los términos postulados por Harvey y la interpretación postulada por Harvey acerca del sistema circulatorio son actuales, es decir, se conservan hoy en día. ¿Sí? Y la interpretación mecanicista también. Se la encuentra muchas veces en la medicina actual. Bueno, como sea todo lo dicho hasta acá, la importancia que Galeno había gozado hasta ese momento como padre de la medicina comenzó a ser cuestionada, aunque no del todo liquidada, al menos a partir del siglo XVI, siglo XVII. No así tanto Hipócrates o la parte hipocrática de la medicina galénica, cuyos postulados fueron la base teórica de la práctica médica hasta entrado el siglo XIX. En efecto, las terapias derivadas de la medicina hipocrática se siguieron practicando durante mucho tiempo y, como ya dije en el video anterior, registros de esto se pueden encontrar no solo en la práctica médica, sino en el sentido común de muchas personas, incluso con terapias que están probadas que no contribuyen al desarrollo de la salud. Bien, entonces, entrando al siglo XVIII, al periodo de la Ilustración, este siglo, llamado a veces el siglo de las luces o la Ilustración, como ya les dije, se caracterizó, entre muchas otras cosas, por enaltecer el uso de la razón como herramienta para el progreso de la humanidad, que alejaría a la humanidad entonces de las supuestas tinieblas de la ignorancia, producto de la superstición religiosa. ¿Sí? En este proyecto, que era político, científico, social, al que adhirieron con mucho entusiasmo, al menos en algunos aspectos de este proyecto, reyes, duques, príncipes de Europa, siempre era claro cuando no atacase las bases del poder como ocurrió en Francia. Bueno, en este proyecto la ciencia tenía un rol principal. La clasificación razonada y el ordenamiento del mundo natural eran necesarios para un proyecto de nuevo que buscaba un conocimiento más profundo de la naturaleza para poder dominarla mejor y explotarla eficientemente. La medicina no quedaba fuera de dicho proyecto. Y en efecto, el sistema de clasificación más importante que cristalizó para las ciencias naturales de allí en más fue el de Linneo, quien estableció el sistema de nomenclatura binomial, ¿sí? Esto ustedes lo ven en el video de Alberto Bona, donde los organismos son conocidos por su género y su especie. Linneo también produjo una clasificación de las enfermedades, aunque su nosología, es decir, la clasificación de las enfermedades, fue menos conocida que la de otros científicos de la época del siglo XVIII, como William Cullen o Erasmus Darwin, abuelo de Darwin, de Charles Darwin. Bien, y conviene mencionar, ya para ponernos en tema de lo que viene, me adelanto, que es el surgimiento de la clínica hospitalaria, las características de esa clínica, conviene mencionar que existió otro autor muy importante,
del siglo anterior, del siglo XVII, que fue Thomas Sydenham. Se escribe Sydenham, Alberto Bona lo menciona, porque él realizó un descubrimiento crucial que derivó de su trabajo con la quinina. La quinina, derivada de la corteza del quino, ¿sí? Un árbol que se encuentra en Perú, o él lo encontró en Perú. La quinina era un tratamiento efectivo, o es un tratamiento efectivo, contra la llamada fiebre intermitente o malaria, y de ahí derivó un razonamiento nuevo por parte de este autor, Thomas Sydenham, que vivió entre 1624 y 1689 del siglo XVII, ya que él ahí pudo observar que había descubierto un tratamiento específico que resultaba efectivo en todos los pacientes. Es decir, no ponderaba la propia situación de equilibrio o desequilibrio de los humores del paciente, sino que entendía que una enfermedad afectaba a todos por igual, gracias a la observación de la eficiencia de un único tratamiento en todos los sujetos. De esta manera, surgía así la idea de que las enfermedades podían ser clasificadas. Entonces, su reflexión pudo ser entonces un punto de quiebre, ¿sí? Esto es lo importante, en la forma clínica de pensar que había estimulado que iba a estimular a los médicos posteriores a la clasificación de las enfermedades. Porque de esta manera comenzaba el razonamiento que iba a llevar en el siglo siguiente, como vamos a ver ahora, sobre todo a comienzos del siglo XIX, iba a llevar a la separación de la persona que sufría de la enfermedad que lo afectaba, es decir, este principio propio de la medicina hipocrática, donde las enfermedades, exceptuando las enfermedades infecciosas, pero las enfermedades lo que eran producto, mejor dicho, de un desbalance de los humores, entonces no eran entendidas como entidades que desde fuera afectaban a un paciente, y si no eran entidades desde fuera, por lo tanto no tenían determinadas características, no tenían determinados síntomas, o mejor dicho, no generaban determinados síntomas ni distintos grados de virulencia o afecciones particulares al cuerpo, es decir, en entidades que quedan por fuera. Cuando Sydenham entonces descubre un tratamiento efectivo para todas las personas, independientemente de cada individuo y por lo tanto de cómo sus humores se ven alterados, introduce este principio. ¿Sí? Es un impulso fundamental para la clasificación de las enfermedades, la nosología, que define a las enfermedades como entidades separadas del sujeto. ¿Sí? Bien, y entonces esto fue fundamental para el surgimiento de la clínica hospitalaria. Ahora, todas estas nosologías se basaban en lo que hoy llamamos síntomas, antes que en causas de las enfermedades. De tal forma, la fiebre era una enfermedad en sí misma y el dolor era clasificado y servía para clasificar enfermedades, ¿sí? La malaria o la enfermedad de las fiebres intermitentes. El dolor servía entonces para clasificar enfermedades según su intensidad, características y ubicación. ¿Sí? La fiebre aguda de tal o cual lugar del cuerpo o la fiebre del costado, etc. Bien, entonces en el siglo XVIII ya tenemos que existen una serie de nosologías como las que les mencioné, de Cullen o de Darwin o del mismo Linneo, que aprovechan impulsos previos como de las ideas de Sydenham o los descubrimientos de Sydenham, pero todavía son nosologías que están basadas en una descripción, mejor dicho, sintomática y no de causas. Todavía necesitamos que pase tiempo para entender cómo va a ser la clasificación de las enfermedades, que es la que concebimos actualmente. Bien, en el siglo XVIII también este entusiasmo en científicos y determinados sectores de la clase política, por decirlo de alguna forma, también se expresa en la medicina.
que se materializó, entre otros elementos, en la creación de numerosos hospitales y otras instituciones que debían alentar el avance en materia médica. Sin embargo, pese a todos estos avances, no fue sino hasta fines del XVIII y comienzos del siglo XIX, fundamentalmente, que surgió la nueva clínica hospitalaria más asimilable a lo que conocemos hoy. ¿Sí? Cuando hablamos de esta medicina o clínica hospitalaria, mejor dicho, nos referimos a ese tipo de medicina que se desarrolló en los hospitales sostenidos por los estados modernos y que presenta una serie de características que la diferencia de la medicina que se practicaba en los primeros hospitales que, como vimos en el video anterior, surgieron en el mundo europeo y oriental desde la Edad Media. Este tipo de medicina particular es la que surgió en un lugar particular. ¿Sí? Existen episodios de la historia donde esto ocurre, que fue París. Y fue París entre los años de la Revolución Francesa y mediados del siglo XIX. Bien, ¿cómo se dio esto? Los ejércitos que la revolución y luego las guerras napoleónicas movilizaron por toda Europa generaban la necesidad urgente de contar con profesionales expertos, tanto en el conocimiento teórico de la medicina como en la práctica cirujana. Es decir, que en el contexto de guerra, esa vieja dicotomía de la que hablamos en encuentros anteriores, entre teoría y praxis, se volvía ineficiente. ¿Sí? Más allá de lo que pueda sostener algún autor como Farrington, hoy los historiadores de la medicina que se han dedicado detenidamente a estudiar esto, hoy o ya de hace muchos años, lo que sostienen entonces es que es en este contexto en donde esa distinción entre práctica y teoría o entre trabajo manual y trabajo intelectual se rompe, se quiebra. Y este es un elemento fundamental porque va a permitir una evolución que va a ser fundamental, como ahora voy a comentar, para la clínica médica. Bueno, testimonio de esto tenemos de hecho en Antoine Fourcroy, Fourcroy, que fue un médico designado por los revolucionarios franceses para hacerse cargo de los requerimientos médicos del momento. Y él redactó un informe sobre las necesidades que en materia médica eran urgentes para afrontar el esfuerzo bélico. Este informe, que fue muy influyente en las grandes escuelas médicas francesas de París, Montpellier y Estrasburgo, grandes universidades ya desde la Edad Media, sobre todo Montpellier y París, como usinas generadoras de nuevos desarrollos teóricos, en medicina fundamentalmente, pero también en otras áreas. Bueno, en ese tratado Fourcroy insistía en tres aspectos que eran centrales para él en la nueva educación médica. En primer lugar, debía ser práctica desde el día 1 y no solo teórica. En segundo lugar, debía desarrollarse en el hospital, espacio donde lógicamente había mayores posibilidades de adquirir más experiencia. Y en tercer lugar, los estudiantes debían ser preparados no solo en el conocimiento médico, sino en la práctica cirujana. Y entendida la cirugía, que etimológicamente significa esto, operar con las manos sobre el cuerpo de la persona enferma, la persona herida. Es decir, acá queda claramente expresada la necesidad de fusionar teoría y praxis. Este último punto, el de los estudiantes que debían ser preparados tanto en conocimiento médico como en la práctica cirujana, resultaba crucial para el desarrollo de la medicina porque desde entonces la lesión adquiría un significado médico. Es decir, de allí en más, los médicos debían pensar quirúrgicamente y no solo teóricamente, como ocurría en el mundo antiguo y medieval, para prescribir terapias a otros profesionales de menor jerarquía. Es decir, no se trataba de dar indicaciones a aquel que poseía el conocimiento teórico a otro que solo poseía el conocimiento práctico, como si en definitiva eso pudiese ser algo separable. ¿Sí? Bien, de la misma manera fue en los hospitales franceses del periodo de comienzos del XIX donde comenzó a desarrollarse una nueva medicina
que desde entonces comenzó a basarse en al menos 3 pilares que juntos implicaban una nueva forma de aproximación a la enfermedad. En primer lugar, la importancia del diagnóstico físico. En segundo lugar, la correlación clínico-patológica. Y en tercer lugar, la clasificación de enfermedades o nosología. Esto último, de hecho, fue posible gracias al estudio y el análisis de muchos casos de sujetos enfermos en el hospital, que permitió la elucidación de categorías de diagnóstico y la evaluación de terapias gracias a los casos y los elementos comunes que se observaban en cada uno de los cuerpos. Vamos a explicar un poco más. En primer lugar, diagnóstico físico. En los hospitales de París fue donde se moldeó el nuevo formato de encuentro entre médico y paciente. La nueva ideología médica, ¿sí?, cuyos representantes más importantes, como ven en la diapositiva, son Cabané o Cabanis y Pinel, digo, este último muy influyente, como vamos a ver en los médicos del Río de la Plata, por ejemplo. Entonces, le decía, la nueva ideología médica generó la búsqueda de signos concretos de la enfermedad y no, como era hasta entonces, en función de un diagnóstico basado en el relato del paciente de sus propios síntomas. Desde entonces, de hecho, que la relación médico-paciente pasa a ser más jerárquica, o esta es algo que asumen los historiadores de la medicina, ya que este era el médico el que poseía el conocimiento para observar los signos y las lesiones objetivas del paciente atendido. Ya no se trataba entonces de analizar síntomas individuales como si la enfermedad se tratara de un sujeto particular, del desbalance de los humores de un sujeto particular, sino que se trataba de la evaluación, el diagnóstico físico del médico. Es decir, el diagnóstico físico resultaba central, y esto es algo que existe hoy en la medicina. En efecto, 4 dimensiones eran desde entonces, y son hoy, fundamentales para el diagnóstico físico. En primer lugar, la inspección, en segundo lugar, la palpitación, en tercer lugar, la percusión, y cuarto, la auscultación. Bueno, el hospital puso todas las 4 dimensiones, inspección, palpitación, percusión y auscultación, las puso juntas y cambió la relación médico-paciente para siempre. Esto, si lo escuchara un estudiante de medicina, sabría desde el día 1 de qué se trata. Nosotros somos historiadores, así que las menciono. Inspección es la más básica de estas cuestiones del diagnóstico, que se trata de observar al paciente en los lugares más visibles, es decir, observar para diagnosticar. Y en este punto se vuelve clara la fusión en el profesional de la necesidad de conocimiento teórico con el práctico. Esto de la relación médico-cirujano, como se señaló antes. En segundo lugar, la palpitación. Bueno, en este punto es más clara aún la función del médico cirujano por la necesidad de tocar el paciente para tratar de encontrar marcas, signos específicos de la lesión, ¿sí? Hinchazón, textura o temperatura de una parte del cuerpo. En tercer lugar, la percusión sobre pecho y abdomen, bueno, inventada por un médico belga, Brugger, no importa, pero con la finalidad de detectar cambios en la resonancia de las cavidades del pecho o el abdomen, producto de las acumulaciones de algún fluido causadas por alguna enfermedad. Nuevamente hay que entender a la enfermedad como una entidad en sí misma que genera o produce ciertos síntomas. Bueno, hubo otro médico, el médico privado de Napoleón, Corvisart, médico de Napoleón y profesor en París, que redescubrió este tratado e insistió en la importancia de la percusión. Y en efecto, fue de ahí que derivó la auscultación mediada, que deriva de esto, de apoyar la oreja, la auscultación inmediata, apoyar la oreja en el paciente, en el cuerpo del paciente, para detectar algún cambio en los sonidos de las cavidades del cuerpo.
La auscultación mediada implica la incorporación de un objeto mediando entre el oído del médico y el cuerpo del paciente, que es el estetoscopio. Y el inventor de esto fue René Laennec, a quien ven en esta representación, en esta pintura. Médico también de la Escuela de París, médico francés, que lo hizo, según cuenta la historia, si se permite una breve digresión anecdótica, lo hizo casi azarosamente para no tener que apoyar su oreja sobre el pecho de una mujer por una cuestión de pudor, según la leyenda. Lo que hizo fue enrollar un cuaderno de notas, de pudor o de cuidado, mejor dicho, enrolló un cuaderno de notas para escuchar los sonidos del interior del abdomen de una mujer que estaba enferma de tuberculosis. Y desde entonces él descubrió este instrumento, símbolo fundamental del médico, de la tarea del profesional de salud, o del profesional formado con instrucción universitaria, que es el estetoscopio. Desde entonces utilizó un tubo de madera, que es la primera versión del estetoscopio, que después evolucionó en el moderno, que le permitía escuchar con mayor claridad el sonido del interior de pecho y abdomen de las personas y ver de esa manera los cambios en el sonido, bueno, qué significaban en cuanto a la retención de líquidos. Esta técnica, ¿sí? El uso de esta tecnología en particular fue central para el diagnóstico de los pacientes que padecían tuberculosis por los efectos que tienen la retención de líquidos en los pulmones, en el sistema respiratorio. Y de hecho, Laennec escribió a propósito del estetoscopio y sus usos y de la patología anatómica de los órganos del tórax, tema que era el segundo pilar de esto que les comentaba a propósito de la revolución clínica o el surgimiento de la clínica en la Escuela Médica de París. Entonces, este segundo punto, ¿sí? Primero hasta acá todo lo que expliqué, elementos de diagnóstico físico. Segundo punto, la correlación clínico-patológica. Bueno, el hospital ofrecía grandes concentraciones de personas con enfermedades. La autopsia permitía comparar diagnósticos y terapias con lo observado en el cuerpo del paciente y sus órganos. Por lo tanto, lo que permitía la correlación clínico-patológica era comparar las observaciones al pie de la cama de la persona enferma con lo visto en el cadáver, si esa persona resultaba que moría, y revisar así lo que se conocía sobre cada enfermedad y patología para mejorar el tratamiento de futuros pacientes. Sobre lo que se indagaba era la lesión, la marca de los cambios patológicos producidos en el cuerpo por la enfermedad. Es decir, ir a buscar relaciones entre los signos que se observaban en la persona al pie de la cama de la persona enferma mientras vivía y después, si esa persona moría, ir a comprobar, o mejor dicho, a revisar, a establecer correlaciones entre esa enfermedad, lo que se veía en el cuerpo de la persona viva y lo que se observaba en los órganos dentro del cadáver. ¿Cuáles eran las lesiones específicas de los órganos del cadáver? Bien, y en tercer lugar, otro de los pilares de esta nueva clínica hospitalaria que surge en la Escuela Médica de París fue la nosología. Y acá sí se instala una nosología que deriva de la combinación francesa de diagnóstico físico, combinación francesa por esto que estuvimos hablando sobre la Escuela de París, la combinación francesa de diagnóstico físico con la correlación clínico-patológica, que también se dio gracias a la Escuela Médica de París en los hospitales de París. Y de esta manera surgió una nueva aproximación a la enfermedad, porque lo que se organizó desde ahí fue un nuevo sistema de clasificación de las enfermedades que situaba a las enfermedades en los órganos de los cuerpos y no en los humores, ¿sí? Es decir, partía de lo que se observaba en los órganos, los efectos y las características de las enfermedades observaban los órganos en la anatomía patológica,
dicho de otra forma, y no en los humores, como lo consideraba la teoría galénico-hipocrática. Entonces, a partir de la patología orgánica, era posible diferenciar las enfermedades que se observaban repetidamente en distintos pacientes y en las lesiones particulares que generaban en los órganos que se estudiaban en sus cuerpos a partir de la anatomía patológica. Es decir, lo que ofrecía el hospital era una concentración mayor de pacientes, ¿sí?, donde al observarlos, ya sea al pie de la cama o ya sea para aquellos que morían en sus cadáveres, a través de una anatomía patológica se establecían características específicas, síntomas, marcas, lesiones específicas de tal o cual enfermedad, y de esa manera se podía postular la existencia de enfermedades como entidades separadas de las personas que generaban tales o cuales síntomas y tenían tales o cuales características. Se las clasificaba entonces en función de todo lo observado, ya sea al pie de la cama, insisto, o en la clínica patológica. Bien, y por último, para este encuentro, aunque quizás esto sea un tema más de historia social, eh, de la salud, que una historia de la ciencia de la salud, o las ciencias de la salud, suele presentarse este tema, y no me parece que esté mal, porque además nuestra es una historia social de la ciencia y de la técnica, suele presentarse en las historias de la medicina un apartado sobre las instituciones psiquiátricas y el tratamiento a los llamados, con muchas comillas por supuesto, lunáticos hacia el siglo XIX. Y en efecto, en la historia de las instituciones hospitalarias y de la medicina, suele dedicarse un capítulo especial al surgimiento de la psiquiatría y las instituciones psiquiátricas. Estas últimas, antes del siglo XIX, eran instituciones muchas veces privadas que eran dirigidas por personal no médico, ¿sí? Privadas porque no estaban bajo el cuidado, bajo la dirección, mejor dicho, del Estado, como va a ocurrir a partir del siglo XIX, y usualmente pequeñas. Estas instituciones eran llamadas casas u hospitales de locos, y residían allí personas que eran reportados como, con muchísimas comillas, como locos, para el término de la época, por supuesto, o eran reportados por las familias o por los vecinos, a quienes los comportamientos que realizaban les parecían extraños. Un comentario que viene bien ahora y que aplica también para lo que se señaló a partir de la Escuela Médica de París, que es historia política, es que la Revolución Francesa va a derribar un montón de instituciones que eran propias de la Iglesia, sobre todo en la fase del Termidor, digo, o mejor dicho, sobre todo durante la Convención de Robespierre, tema que ustedes van a ver en Historia Moderna, si todavía no los han visto, que se llevan puesto, digamos, un montón de instituciones de la Iglesia, excepto dos: las escuelas, las escuelas rurales sobre todo, y los hospitales. De hecho, el Hospital de Dios en París, o el Hotel de Dieu en París, es una institución que va a conservar el Estado francés revolucionario, que después va a conservar Napoleón Bonaparte cuando él establezca nuevamente buenos vínculos con la institución eclesiástica, o las instituciones eclesiásticas. Pero lo interesante es que es una institución que va a quedar bajo el manejo del Estado, ¿sí? Es decir, va a ser separado de la dirección tradicional de congregaciones de monjas, como eran los dos hospitales del Hospital de Dios, y va a ser dirigido desde el Estado, ¿sí? Este aspecto es fundamental también para entender el surgimiento de la clínica hospitalaria, a propósito de todo lo que les mencionaba,
cuyo lugar central fue el del Estado, el de los hospitales controlados por el Estado moderno. Esto aparece por primera vez en Francia, conoce procesos diferentes en Inglaterra y otros espacios del mundo europeo, y hay que estudiar cada particularidad, pero bueno, de lo que se trata es que la clínica hospitalaria debe mucho a el tratamiento particular que se realiza ahí a los enfermos en instituciones controladas desde el Estado. Bueno, volviendo entonces a la psiquiatría, una de las figuras centrales para la fundación de la psiquiatría moderna fue el médico francés Philippe Pinel, del que ya les hablé, que era el médico en jefe del Hospital Bicêtre, y que trabajó en este y en otro que era el de Salpêtrière, si esa es la pronunciación correcta, que era el hospital para las mujeres. El Bicêtre era para los hombres y el Salpêtrière para las mujeres, ambos instituciones que dependían del Hospital de París, como les había dicho, que luego de la Revolución Francesa, bueno, hasta entonces a cargo de una congregación religiosa, pasaron al control del Estado y en el Salpêtrière y bueno, también el de Bicêtre, los que residían allí eran considerados, con muchas comillas, pacientes, y eran distintas personas que estaban ahí porque eran vagabundos, huérfanos, ancianos, dementes, es decir, porque el Estado los colocaba en función de esta distinción que establecía, los colocaba en ese lugar. Entonces, vagabundos, prostitutas, huérfanos, ancianos, dementes, llamados dementes, estaban dentro de esta institución, y esto es lo que ustedes ven en la pintura de Tony Robert Fleury, en donde a quien se muestra es a Pinel, ahí como si fuese un gran héroe. Lo pueden ver porque hay una mujer que le besa la mano y hay otra mujer a la que se le están quitando los grilletes que la sujetan por piernas y por la cintura. Y ahí se instituyó un programa, Pinel lo llamó un programa de terapia moral, que implicaba liberar a mujeres del encierro y a tratarlas con mayor humanidad, ¿sí? Según lo que el mismo Pinel decía en su tratado sobre terapia moral, como se llama la obra. Bueno, dicho programa, para comienzos del siglo XIX, la primera mitad del XIX, fue copiado en otros lugares de Europa y colocó al que por entonces se lo llamaba lunático en la esfera pública y contribuyó a la creación de la psiquiatría en medicina. Desde entonces comenzaron a surgir asociaciones psiquiátricas en distintos países de Europa y de América que promovían o fundaban hospitales psiquiátricos. El trabajo de Pinel, de hecho, fue muy influyente en muchos médicos de su época y, como les dije, en el Río de la Plata fue muy influyente en muchos profesionales locales, en la que se desarrollaba cada vez más desde las esferas estatales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego del proceso de independencia, en médicos como por ejemplo Diego Alcorta, que es uno de los primeros, o el primero en incorporar las ideas de Pinel en un texto que es el texto que él presentó para obtener el grado de doctor en medicina en 1827, que se llama Disertación sobre la manía aguda. Acá lo escribí mal en la diapositiva. Ese texto se ubica y se puede acceder digitalmente al original en la Biblioteca de Medicina de la Facultad de Medicina de la UBA, y hay una copia manuscrita que está en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. Y lo que yo hice acá fue transcribir un fragmento de Alcorta, de su disertación sobre la manía aguda, en donde, bueno, dice: Mr. Pinel en Francia es, por último, quien debe fijar la atención bajo el punto de las alteraciones mentales. Él ha recogido los datos que le suministraban los médicos que anteriormente a él habían tratado este asunto. Médico en jefe por muchos años de los hospitales de Bicêtre y de la Salpêtrière, se ha encontrado en disposición de observar las infinitas variedades de la manía, la influencia de un tratamiento moral y de un orden de cosas constante y arreglado. Él ha hecho realmente un gran servicio al arte y a la humanidad, variando el tratamiento de los maníacos
y liberándolos de las manos empíricas que miraban a estos desgraciados como unos criminales furiosos que era preciso sujetar con grillos, azotarlos, someterlos a los excitantes más fuertes sin ninguna consideración a su moral, rodearlos de objetos espantosos, de personas crueles que se gozaron en sus sufrimientos, poniendo todas las precauciones para que ninguna afección dulce viniese a suspender un tanto la desesperación a la que se encontraban condenados. Así es que se consideraba como incurable todo el que tenía la desgracia de venir a alguno de estos horrorosos establecimientos. Gracias al trabajo de Pinel, los tratamientos tradicionales para tratar los diversos tipos de manía, como se la llamaba, por ejemplo la aplicación de sangrías o el uso de eméticos, comenzaron a ser reemplazados por métodos morales. Asimismo, comenzó a suprimirse el confinamiento a los pacientes, aunque muchas veces esta imagen deba matizarse, es decir, de lo que ocurrió después, esa imagen. En efecto, los asilos que surgieron para muchos de los pacientes psiquiátricos a veces se convertían en el espacio permanente de los pacientes que devenían en incurables o llamados incurables, y al mismo tiempo el lugar institucional diferenciado de la psiquiatría contribuyó a un distanciamiento que aún hoy perdura entre esta última y otras disciplinas médicas. Bien, bueno, esto es todo por acá. Nos vemos, será hasta el próximo video.